la palabra, pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré. Pondré mi esperanza en Dios. Quiere decir que David había puesto su esperanza en Dios antes, pero había perdido su esperanza. Su esperanza era de repente su corona, de repente era su fuerza, los hombres que tenía, el dinero que tenía, las mujeres que tenía, los hijos que tenían. Yo no sé cuál sería su fortaleza, pero él dijo: pondré mi esperanza ¿en quién? En Dios. ¿Y por qué dijo eso? Porque él dijo: estoy desanimado, estoy triste. ¿No será porque he dejado de poner mi esperanza en Dios? Entonces él dice: pondré mi esperanza en Dios. Él se está hablando y él mismo se está respondiendo. ¿Por qué? Porque estaba triste y estaba desalentado, porque estaba desanimado. Y él dijo: pondré mi esperanza en Dios. Dice las Escrituras: volveré a alabarle nuevamente. Quiere decir que David un tiempo le alababa a Dios, le exaltaba, le adoraba, lo bendecía, pero llegó el momento que se desanimó, descuidó su relación con Dios y dejó de alabarle. Y la alabanza tiene un poder tremendo. Yo no sé si te habrá pasado, pero a veces cuando has estado pasando un momento difícil, basta que pongas una música y te pongas a cantar o a adorar, lloras y después te sientes mejor. Y él dijo: volveré a alabarle. Quiere decir, ¿qué es lo que dijo en otras palabras? Voy a comenzar de nuevo. Voy a comenzar de nuevo. ¿Por qué? Porque dejé de hacerlo. David dejó de hacerlo. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Es que tú y yo volvamos a comenzar. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Vuelve a alabarle. Vuelve a poner tu esperanza ¿en quién? Y no pongas tu esperanza en otras cosas, en personas, por encima, sino en Dios. Y voy a continuar leyendo qué más es lo que Dios tiene para ti. Había un hombre, David, dice que regresa de la guerra y se habían llevado a las mujeres y a los hijos. ¿Y qué es lo que sintió David? Desesperanza. Los hombres de David, los guerreros, al ver que sus esposas no estaban y sus hijos no estaban, los que somos padres de familia, imagínate que regresamos a nuestra casa y no están nuestras esposas y no están nuestros hijos, y es más, nuestra casa quemada en fuego. Eso fue lo que encontró David cuando vino de la guerra. Se habían llevado a su mujer, a las mujeres y a los niños. Y dice las Escrituras que todos lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. Aún David estaba triste, muy triste. Y todos los hombres tristes. ¿Y sabes lo que pensaron ellos? Nuestro líder, ¿quién es? Es David. ¿Quién tiene la culpa? David, el que nos llevó a la guerra. Así que todos hablaron, ¿sabe de qué? De matarlo y de apedrearlo, porque ese líder me llevó a la guerra. Y si yo no le hubiese hecho caso, si Dios estaría con él, pues mi esposa estaría en casa, mis hijos estarían en casa. Así que lloraron hasta que le faltaron la fuerza y todos dijeron: vamos a matarlo, porque estaban, dice la Biblia, resentidos con David. Pero ¿sabes qué? Primero fue lo que ellos vieron. Fue terrible ver las casas quemadas. Yo me imaginaba mi casa quemada, mi esposa no en casa, mis hijos en cautiverio. Yo no sé si es que los dejarían con vida o no. Pero lo que me encanta de esto es que dice las Escrituras: más David, cuando todos estaban desesperados, más David se fortaleció en su Dios. Cuando él estaba perdiendo toda esperanza, cuando ya lo iban a matar, dice que en ese momento él cobra ánimo y va y busca a Dios, y Dios lo fortalece. Porque un líder fortalecido puede levantar a otros. Un padre de familia fortalecido puede levantar a su esposa, puede levantar a sus hijos. Una madre, una esposa puede levantar a su esposo, porque si están fortalecidos podemos levantar. ¿Cuántas veces me he sentido caído? Y he sentido que mi esposa, como una guerrera, que me ha levantado y me ha dicho: vamos, la cosa no está tan mala, tú estás viendo las cosas ya de otra manera. Lo que estás viéndolo todo más grande, más amplio. No es así, Mario. Y cuando me ha dicho, me ha cacheteado y me he levantado. Cuando yo la he visto a ella desanimada y desalentada alguna vez, también me ha tocado levantarle y decirle: no es así, mi amor, las cosas son así, así y así. Y ella se ha levantado y nos hemos levantado uno al otro. ¿Qué era lo que necesitaban esos hombres? Y es que es lo que muchas veces necesitamos, es levantarnos unos a los otros. Y esos hombres que lo iban a matar con la piedra, ya estaban viendo la piedra para asesinarlo.
David fue mosca y dijo: me tengo que fortalecer en Dios. Y fue y se fortaleció en Dios. Eso dicen las Escrituras. Y te voy a dar la cita bíblica porque te la he parafaseado. Simplemente eso está escrito en 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30, versículo 3, en Nueva Traducción Viviente. Es una versión nueva que Dios me permitió poder leer. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6 es lo que te acabo de leer. Ahora te voy a leer el Salmo 27, versículo 8. Esto me enternece el corazón. En Nueva Traducción, en NTV, Nueva Traducción Viviente. Mi corazón ha oído decir, mi corazón te ha oído decir: ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde: aquí vengo, Señor. Mi corazón te ha oído decir, decía David, ven y conversa conmigo. ¡Wow! Esto me emociona. ¿Por qué me emociona? Porque Dios puede hablar a tu corazón y puede hablar a mi corazón. ¿Y sabes lo que Dios te va a decir? Ven y conversa conmigo. Ven y cuéntame tus luchas. Ven y cuéntame tus frustraciones. Ven y cuéntame cómo te sientes cuando quieres hacer algo y no lo puedes lograr hacer. Cuando estás frustrado, cuando estás desanimado, cuando estás triste. Dios le ponía en el corazón de David: ven y conversemos a solas. Ven, el Señor, Él decía, Dios lo ha puesto en mi corazón. Ven y conversemos. Y David decía: y yo iré y conversaré contigo. Yo no sé tú, pero a veces los problemas, las adversidades, los afanes nos hacen olvidarnos de que Dios nos está llamando. Y muchas veces, escúchame, Dios ha puesto en tu corazón: ven y conversa conmigo. Pero ¿sabes cuál es el tema? Estamos tan afanados, estamos tan metidos en nuestras cosas que dejamos a Dios a un lado. Y cuando Dios quiere hablarnos al corazón, dile a tu vecino: Dios te está hablando, Él quiere conversar contigo. Estamos, familia linda. Dios te dice: yo quiero conversar contigo a solas. Ven y comienza de nuevo. Cuando Dios hablaba a mi corazón hace ayer, antes de ayer, creo yo, lo buscaba y decía: Señor, esto era lo que yo necesitaba. Me ponía a pensar en Pablo. Pablo decía: he aprendido a vivir en la abundancia, en la escasez. He aprendido a vivir cuando estoy enfermo y cuando estoy sano. Eso le decía a mi hijo hoy día que hablaba que él estaba en Canadá. Eso es lo que dice la Biblia. Pablo había aprendido a sobrellevar cualquiera fuera su situación, porque su dependencia era con Dios, era de Dios. Una de las cosas que mi hijo me decía: papá, hace poco perdieron a su gatito, murió su gatito, lo tuvieron que sacrificar. Y él estaba, dice, después de meses, se levantó hace 2 noches llorando, se acordó de su gatito. Dice que hace mucho tiempo que no lloraba y se acordó y se puso a llorar cuando jugaba con él, cuando lo acompañaba. Y a los 2 días, el vecino ucraniano que ha venido, dice, una historia locaza, que han tenido que salir de Ucrania. A su gato lo dejaron encerrado en una casa, dice, 1 mes. Regresaron por el gato había tomado agua del water y había abierto una cuestión de comida y era sobreviviente de las bombas de Rusia. Y dice que a ese gato lo han llevado a Canadá. Y mi hijo dice que lloraba y extrañaba a su gato. El gato de mi hijito era pues un mono, le decían mono porque era más chusco, parecía un mono, Dios mío, cruzado con rata, no sé qué cosa era. Y ahora le ha venido un gato rubio ucraniano, sobreviviente de las bombas de Rusia. Y él me decía: papá, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios de bueno? Que hasta un gato me han mandado a la casa. ¿Por qué? No, él no es su gato. Los de Ucrania le han dicho: por favor, mire, al otro gato lo acaban de operar y está operadito, así que van a estar jugando, así que lo puedes cuidar 2 semanas. Y han mandado videos, fotos. Y yo le digo: ¿te das cuenta qué detallista es el Señor? ¿Cómo hasta te pierdes algo y te da otra cosa y te consuela? Y yo digo: Señor, yo a veces me pongo triste por mi hijo porque está allá, pero cuando veo el cuidado de Dios para él y veo que Dios está con él y que tiene detalles con él, yo me quedo tranquilo porque yo soy padre. Pero no hay más tranquilidad para un hijo
Para un padre que tiene un hijo, saber que Dios está cuidando de nuestros hijos, así estén en Chile, estén donde estén, Dios cuidará. El Señor, y una de las cosas que me decía: papá, estoy aprendiendo a desarrollar más mi relación con Dios, más mi dependencia de Dios, porque antes ahorraba, ahora todo el dinero que tenía ahorrado lo invertí para irme a Canadá con mi esposa. Y ahora no podemos ahorrarlo porque estoy estudiando, está estudiando francés, está preparándose con la carrera. Ya no puedes ahorrar como antes, papá. Ahora prácticamente ahí que nos sobra un poco. Pero una de las cosas que yo le decía: Dios lo que quiere es que aprendas a depender totalmente de Él. Y Él me decía: sí, papá. Entonces, familia linda, comencemos de nuevo. Si orabas y hablabas con Él, comienza de nuevo. Lo que hayas dicho: Señor, dejé esto, dejé aquello, vuélvelo a intentar, vuelve a comenzar, vuelve a luchar, vuelve a predicar. Nosotros salimos a predicar todos los sábados. Y si hay sábado que no me ve usted a mí ahí haciéndolo, es porque tengo otra cosa muy importante. Pero es parte de mi vida, eso es carácter. Mi hijo me decía que su pastor canadiense le decía a la congregación: si una persona, si una iglesia se deja de hacer notar por el beneficio que se hace a la sociedad, porque la gente allá afuera está cansada de la religión, está cansada de la gente que habla de Dios. Lo que la gente en las calles quiere ver a los cristianos accionar. Y él le decía: si la iglesia no se hace notar, dejan de salir a hacer obra social, dejan de ayudar a las personas, y la gente dice: oye, ¿qué? ¿Te has dado cuenta que ya no vienen? Y si se hacen notar, están bien, le dijo este pastor canadiense. Pero si es que no se hacen notar, es porque no están bien. Porque la gente ahí en Canadá, me dice mi hijo, está cansada, no creen de la religión, no creen. Porque hay mucha gente que habla de Dios, habla de la religión, pero no hacen nada por su prójimo. Jesús no solamente vino a hablar, sino que Jesús sanaba, Jesús resucitaba, Jesús perdonaba pecados, Jesús hacía maravillas. ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para marcar la diferencia? Y si tú dijiste: voy a hacer esto, voy a hacer aquello por mi prójimo, voy a hacer esta obra social, no sé qué cosa hayas tú propuesto, vuélvelo a hacer. Y no dejes que cada vez que te emocionas, lo haces. Y después el enemigo aprovecha en hacerte sentir mal y decir: ya ves, te emocionaste, no pasa nada contigo. Pero ¿cuántos lo van a volver a intentar? Un día a la vez, un día a la vez. Por favor, un día a la vez. No sé, si quiere aplaudir, aplauda. Hay un versículo en la Biblia que dice: iremos, compraremos, haremos negocio y haremos esto. Y dice el Señor: necio, haces planes y no sabes si vivirás para poder lograr hacer esos planes. ¿Por qué mejor no dices: si Dios quiere, alcanzaremos a lograr esto? Si Dios quiere, alcanzaremos este proyecto. En otras palabras, dependamos totalmente de la voluntad de Dios. Si Dios quiere, así que no te rayes diciendo: y yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer aquello. ¿Cuánto dijimos eso en el 2020? Y el 2020, y así que para acá y por allá, y este año, y viendo el bombazo, y todos encerrados. Entonces no digamos: voy a hacer esto, aquello. Si Dios quiere, será hecho. Si Dios lo permite, será hecho. ¿Estamos, familia? Vamos a terminar ya con este versículo. Prometido no demorarme. Mi hijo me dice: papá, te cuento que los servicios en mi iglesia, me encanta mi pastor, dice. ¿Por qué? Le digo: demora 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 el servicio, me dice. Ay, le digo: qué bueno. Sí, y es bacán porque no te tienen 2 horas, 3 horas sentado ahí. Dije: Señor, voy a tener que cortar un poquito la prédica, vamos a tener que hacer la cosa un poquito más corta, porque yo no quiero que te vayas aburrido, yo quiero que te vayas con hambre para que la próxima semana digas: yo tengo que ir a la iglesia. ¿Estamos ahí? Muy bien, dásela fuerte. Perdonen la semana pasada, todos ustedes, todos los que estuvieron, perdónenme. El miércoles les pedí perdón, pero hoy día les vuelvo a pedir perdón. Los hemos tenido con frío. Creo que acá uno de ellos se está acordando. Se ha acordado y ha hecho así. Se ha imaginado. Perdonen, no fue nuestra intención. No había otra salida que tomar ese lugar porque nos lo dijeron de la noche a la mañana. Así que la próxima semana volvemos al Colegio San Miguel
Volvemos, pero esperemos que lo hayan arreglado. Dice que lo están arreglando, así que vamos a creer que lo van a poner bonito. Voy a terminar ahora sí porque no quiero pasarme de la hora. Ahí va. Dice así. Lucas capítulo 8, versículo 50. Pero al oír esto, Jesús le dijo al dirigente de la sinagoga: no tengas miedo, solo cree y ella será sanada. Todos creo que saben esta historia. Un hombre va desde lejos a buscar a Jesús. Su hija estaba entre la vida y la muerte. Le ruega, se postra entre los pies de Jesús y le dice: Jesús, por favor, tú puedes venir a mi casa. Mi hija está entre la vida y la muerte y yo creo que tú vas a hacer un milagro en ella. Se está yendo con Jesús. Jesús, emocionado por la fe de este hombre, y cuando vienen y le avisan: ya no molestes más al maestro porque tu hija acaba de morir. En ese momento él se angustia. Me imagino se le rompe el corazón, su hija de 12 años, cuando Jesús lo mira a los ojos y le dice: no temas, sino cree solamente. Con este versículo, afuera de los hospitales, quiero contarles que hemos visto muchos milagros suceder. Había un joven que el día de ayer nos contaba y nos decía de que a su esposa la habían desahuciado, la trajeron del hospital, desde Paita, en una ambulancia, la desahuciaron en el Santa Rosa. Y justo se encuentra con nosotros y le digo: yo creo que Dios puede hacer un milagro. ¿Tú crees? Yo creo. Y empezamos a orar y vas a declarar esta palabra: yo creo solamente, yo creo solamente, yo creo solamente. Han pasado 2 semanas y me dijo el día de ayer, el día lunes, o sea, por pasado mañana, ayer, o sea, lunes, le están dando de alta a mi esposa por solamente creer, nada más, por creer solamente. Así que ¿cuántos creen que pueden comenzar de nuevo? Mira, el diablo te va a decir: no lo vas a lograr. El diablo te va a decir, el infierno entero y pensamientos te van a decir: vas a fallar. Pero tú sé terco y di: prefiero ser terco y creerle a Dios y decir: voy a comenzar de nuevo en mi matrimonio, voy a comenzar de nuevo en mi trabajo, voy a comenzar de nuevo a servir, voy a comenzar de nuevo a hacer ayuda social, voy a comenzar de nuevo a predicar, voy a comenzar de nuevo a hacer cosas locas, las cosas que Dios puso en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando este hombre estaba yendo, Jesús le dice: cree solamente. Una palabra de Dios puede cambiar el corazón de una persona, una sola palabra. Entonces, si tú leías la palabra y la dejaste de leer, léela nuevamente, créela nuevamente, porque es medicina para tus huesos, dice, y te trae sanidad a tu corazón, renueva tus pensamientos. Así que, linda familia, espero que realmente Dios haya hablado a su corazón. No te desanimes, comencemos de nuevo. Hay días que te vas a levantar desanimado, sí, y es normal, pero no te rindas. Son días que van a ser, pero vas a tener que levantarte y caminar por fe. Contaba Marcos Witt, un cantante muy conocido, decía que él a veces sufría de depresión, y le dieron un consejo, pero él dice que decía: estoy desanimado, pero por fe le voy a alabar a mi Dios. Y sacó ese versículo que te estoy leyendo. ¿Por qué estás tan desanimado? Vuelve a alabar. Así que él dice: no tengo ánimo, pero pongo música y me pongo a alabar al Señor. Y dice que el ambiente cambia. Así que yo escuché y dije: Señor, gracias por estas personas que tú me permites poder escuchar. Ya sé lo que tengo que hacer cuando estoy desanimado. Voy a poner música, voy a ponerme a orar y voy a descargarme con el Señor y decirle: Señor, estoy desanimado, pero sí sé una cosa, que tú no me vas a dejar, tú no me vas a desamparar, tú siempre vas a estar conmigo en las buenas y en las malas, tú me vas a dar las nuevas fuerzas que yo necesito. Así dice la Biblia. Y David tuvo, ¿qué cosa? Nuevas fuerzas para sacar adelante su vida y a sus hombres. Y dice la Biblia, escucha, con esto cierro ahora sí, fue a buscar a sus hombres, le consultó al Señor: Señor, puedo ir a buscar a nuestras mujeres, a nuestros hijos. Y el Señor le dijo: sí, anda, lo vas a recuperar a todos con vida. Y él se fue con esa palabra, escúchame, se fue con esa palabra en su corazón. Jairo, el hombre que resucitó a su niña, se fue con esa palabra en su corazón. Eso es la importancia de la palabra, que tenga siempre una palabra en tu corazón. Y se fue y hizo el Señor el milagro. Recuperaron a sus esposas, recuperaron a sus hijos, y todo el motín del ejército enemigo también lo trajeron con ellos. Encima vinieron con plata para comprarse casas mejores que las que habían quemado. Habían salido más prosperados, porque Dios va a permitir que pasemos cosas difíciles para luego glorificarse y decir: soy yo
quien hace las cosas.